Una vez uno de los principales republicanos de Estados Unidos, Lawrence King, está cumpliendo una sentencia de prisión de 15 años por un fraude de varios millones de dólares. Pero el crimen financiero es solo la mitad de la historia. Esta es la verdadera historia de Lawrence King. Es la historia de un cáncer en el corazón de América y de su continuo encubrimiento al más alto nivel. Un hombre está intentando descubrir toda la historia. John DeCamp es uno de los veteranos de Vietnam más condecorados. Ex senador estatal republicano en Lincoln, Nebraska, ahora es un abogado que lucha contra el legado del abuso de poder de Lawrence King. Es una red de intriga. Comienza en nuestro santuario, Boys Town, Nebraska, una de las instituciones más respetadas en los Estados Unidos, y se extiende como una telaraña por Washington, D.C., hasta los escalones del Capitolio de la Nación. Los pasos de la Casa Blanca involucran a algunos de los empresarios más respetados, poderosos y ricos de estos Estados Unidos de América. Y el eje central de toda la red es el uso de niños para el sexo y el tráfico de drogas, y como mensajeros de drogas. El compromiso de políticos, el compromiso de empresarios, pero lo peor de todo, la corrupción de instituciones clave del gobierno, que tienen el deber y la responsabilidad de asegurarse de que estas cosas nunca sucedan. Para John DeCamp, el maestro del niño comienza en un pueblo único justo afuera de Omaha. El famoso Boys Town vuelve a hacer noticia. Hecho famoso por una película ganadora del Oscar, Boys Town es la organización benéfica infantil favorita de Estados Unidos. Fue fundada en 1917 por un sacerdote católico, el padre Flanagan. El espectáculo más triste en nuestra vida social es el niño descuidado, no deseado y no amado, que se ha convertido en un problema serio en nuestra sociedad. Doris Home fue fundada para ser un hogar para huérfanos. Fue después de la Primera Guerra Mundial y desde entonces la sociedad ha cambiado y los problemas de los jóvenes han cambiado. Y ahora es una cuestión de cuidar a niños sin hogar, abandonados, descuidados, maltratados y ahora niñas. Además, a Boys Town se le han otorgado los privilegios de un pueblo incorporado, una diócesis católica y un distrito escolar para 500 niños. Boys Town tiene reservas de efectivo de $500 millones, pero aún recauda hasta 35 millones anualmente, solicitado al público mediante cartas de petición y videos promocionales. Mi padre Bell fue cuidador de Pater Flanagan Stream y director ejecutivo de Boys Town. ¿Realmente existe Boys Town? La gente me pregunta. Claro que sí. Ubicados en el corazón de América, los jóvenes de Boys Town provienen de diversos orígenes y lugares. Al graduarse, buscarán nuevas aventuras y se dirigirán a diferentes lugares. Pero siempre llevarán consigo el espíritu de Boys Town. Si desea ayudar a Boys Town, envíe su donación deducible de impuestos al padre Val Peter Boys Town, N68010. Para mí, Boys Town fue lo primero que escuché. Cuando piensas en instituciones que respetas, aunque no lo creas, estuve allí un tiempo cuando era joven. Cuando una institución como esa se contamina, entonces es mejor que, si tienes algo de decencia, hagas algo al respecto o al menos lo aclares. John DeCamp culpa de la contaminación de Boys Town al antiguo líder del Consejo Nacional Republicano Negro, Larry King. Larry King fue la estrella negra de más rápido ascenso en todo el Partido Republicano de los Estados Unidos durante toda la década de 1980. Y también fue uno de los individuos más malvados de este país en términos de ser un traficante de niños, en términos de ser un ladrón. 40 millones que documentaron que robó. Y en términos de utilizar, comprometer y corromper a un político tras otro. La base de su red era la Franklin Federal Credit Union, un banco popular en Omaha, Nebraska. Larry King era su gerente general. Gracias. Este es un día especialmente emocionante para mí.
El señor King era una persona muy carismática. Cuando llegó a la cooperativa, fue por el crédito. La unión estaba realmente arreglada. Hizo todo para construir la cooperativa de crédito. King Court son los líderes del próspero distrito comercial de Omaha. Bancos, industrias y organizaciones benéficas colocan millones de dólares en manos de King. Desde 1979, Larry King desarrolló estrechos lazos comerciales con Boys Town y los jóvenes de Boys Town fueron enviados a trabajar para sus empresas. Boys Town tenía bastantes cuentas en Franklin Credit Union. Esas se consideraban cuentas muy valiosas. Eran manejadas exclusivamente por el departamento de contabilidad. Pero en promedio una vez al año, cada mes o una vez cada 2 meses, siempre parece que incorporamos a alguien de Boys Town. Pero King utilizó Boys Town no solo como una fuente de jóvenes para su negocio. Los prostituía en orgías de sexo y drogas. Mor Benassi fue una víctima del abuso de King. También fue enviado por el rey para traer a los jóvenes de Boys Town fuera del campus. Solíamos simplemente conducir por ahí. Ser algunos de los abuesos carroñeros que se acercan a los niños. Ya sabes, solo para ganar su confianza, hacerse amigos de ellos por un tiempo, comenzar a invitarlos a la fiesta. Los niños tenían 10 años o más. En 1986, el saqueo de Boys Town por parte de King fue reportado por el personal a su director ejecutivo, el padre Valbeta. Testimonios posteriores prueban que él llevó a cabo su propia investigación, pero las víctimas de King se negaron a hablar con él. Monseñor Upa ahora se culpa a sí mismo por la asociación de Boys Town con Larry King. Bueno, en retrospectiva, lamento haber tenido cualquier asociación con Larry King. Si lo hubiera sabido en ese momento, nunca habría sucedido. Podrías entender por qué un informe muy detallado de una trabajadora social empleada en Boys Town, identificando a los niños e identificando a sus presuntos abusadores, nunca vio la luz del día. ¿No le pasó nada a ella? No lo entendí por qué. Sé que en esa administración no toleraría eso, pero ¿sucedió algo así? No lo sé. Nebraska tiene un estatuto muy claro que establece que las acusaciones de abuso infantil deben ser reportadas a las autoridades. No deben ser reportadas al director de una escuela o al director de una instalación. Deben ser reportados directamente a los servicios de protección infantil o a las fuerzas del orden. Y así, Larry King permaneció libre para alimentar sus fiestas pedofílicas con víctimas infantiles. Pero en 1988, una revisión de rutina llamó la atención de la Junta de Revisión de Cuidado de Crianza del Estado de Nebraska sobre la participación de King con los jóvenes de Boys Town. Y la información presentada a la Junta de Revisión de Cuidado de Crianza, ya sea a través de los informes telefónicos, los informes personales o los informes que revisamos, el nombre de Larry King estaba consistentemente presente como alguien contra quien los jóvenes estaban haciendo acusaciones. Diría que entregamos al menos un pie de altura de material a las autoridades, y no pasó nada. La policía de Omaha ahora acepta que Larry King pudo haber estado abusando de niños. Sin embargo, su oficial más alto afirma que la evidencia no era concluyente. Es ciertamente posible que el señor King estuviera involucrado en actos ilegales con niños. Si hubiera pruebas suficientes de ese tipo de acusaciones, habría sido procesado por la oficina del fiscal del condado. Para mí, estaba muy claro que el caso no fue investigado ni perseguido debido a los presuntos perpetradores. Los perpetradores nombrados por los niños eran algunos de los ciudadanos más ricos e influyentes en posiciones de poder en el estado. Hombres prominentes en la industria, la política, los medios de comunicación, incluso la policía. Solo podemos nombrar a los cabecillas. Además de Larry King, estaban el millonario de tiendas departamentales Alan Baer y el columnista de celebridades del único periódico de Omaha, el World Herald, Peter Citron. Con el sistema judicial aparentemente paralizado, Larry King gastó el dinero de Franklin en cortejar influencia política. Se destinaron $10 millones en joyas, flores y aviones privados. Cultivó contactos en los círculos internos de la Casa Blanca de Ronald Reagan. En sus lujosas residencias, 3 en Omaha y 1 en Washington, D.C.,
Organizaba fiestas extravagantes para los influyentes y poderosos. Su gasto excesivo le proporcionó una vida protegida. Larry King fue constantemente aclamado, vitoreado, aplaudido en los medios de comunicación, como un gran empresario que está ayudando a las personas pobres, a la comunidad negra de Omaha. La extravagancia del rey atrajo la atención del Servicio de Administración Tributaria. Como resultado, el 11 de abril de 1988, la cooperativa de crédito Franklin fue allanada y cerrada por el FBI. El rey fue arrestado y la investigación federal mostró que había robado $40 millones de Franklin. Los documentos que poseemos revelan que el FBI entrevistó a muchas de las víctimas de la red de explotación sexual de Larry King, pero no se tomó ninguna acción. En noviembre de 1988, el gobierno del estado de Nebraska inició una investigación paralela sobre Larry King. Se formó un comité legislativo. Su presidente era el jefe republicano del Comité Bancario de Nebraska, agricultor de maíz y senador estatal Lawrence Schmidt. Inmediatamente, comenzaron las amenazas anónimas. Recibí una llamada telefónica en el piso de la legislatura. Carter no se identificó, pero dijo, Loren, ¿no quieres tener una investigación para la Unión de Crédito Federal Franklin? Y pregunté con quién estaba hablando y dijeron, eso no importa. Pero no deberías tener esa investigación. Y dije, bueno, ¿por qué no? Dijo, llegará a los niveles más altos del Partido Republicano. Y ambos somos republicanos. Sin inmutarse, el comité comenzó sus investigaciones y el rastro del dinero condujo rápidamente a las acusaciones originales de abuso infantil. Carol Instead fue una de las primeras en testificar. La noche antes de que testificáramos ante el comité legislativo, recibí una llamada telefónica en casa que decía, si hablas, no vivirás para lamentarlo. Para proteger la investigación, el comité de Schmidt contrató asesores legales especiales e investigadores profesionales a tiempo completo, Gary Caradori y Karen Ormiston. Dijo que no queremos que traiga al comité rumores, insinuaciones, nada que no pueda respaldarse con hechos. Dije, lleven al comité aquello que podamos presentar a un fiscal. Los investigadores encontraron nuevas víctimas de la red de pedofilia de King, muchas en las calles de Omaha. La imagen que construyeron fue la de un gran círculo de pedófilos ricos y poderosos. Muchos nombraron a los mismos hombres que estuvieron involucrados en los casos de Boy Stone 3 años antes. Nos estaban contando sobre personas prominentes en Omaha y en otros lugares que estaban abusando de niños en fiestas. Los ciudadanos prominentes, cuyos nombres surgieron originalmente, fueron una preocupación para mí porque conocí a muchas de esas personas y francamente me sorprendí de cómo esos nombres aparecieron en la lista. Para proporcionar al comité pruebas contundentes, los investigadores grabaron a sus nuevos testigos en video. Paul Benassi había sido víctima de abuso desde que tenía 8 años. Estuvo presente en muchas de las fiestas sexuales de Larry King. Caradori lo rastreó hasta la cárcel del condado. Había sido condenado por manosear a su joven prima. La personalidad de los medios Peter Citron obtuvo algunas de sus víctimas de Boy Stone. Los niños que le gustaban tenían principalmente alrededor de la edad de probablemente entre 8 y 13 años. Fue principalmente cariño y sexo oral con él. Tuvo algo de sexo anal, pero generalmente lo hacía con los niños mayores. Las partes involucradas abusaron de manera cada vez más sádica. El millonario Alan Bear organizó fiestas para un gran número de pedófilos sádicos. Paul Bernace sufrió en sus manos.
Los investigadores encontraron a Troy Bonner y tomaron su testimonio en video bajo juramento. Así que un niño, diría que de unos 15 años, en medio de la habitación, y yo estaba parado frente a él, estaba inclinado, y el otro tipo estaba como metiendo la mano debajo de él, jugando con sus pezones, mientras que un tipo que Jeff me dijo que era un oficial de policía, empujando cuentas. Bonner nombró a Alan Bear como el hombre que lo introdujo a las fiestas sexuales. Alan Bear y Glee es un hecho enfermizo. No me importaba, ya sabes, quería sexo. Desagradable, ya sabes, ni siquiera sé si puedes llamarlo sexo. Todo, quiero decir, desde solo, ya sabes, tocar hasta la calabaza de la fruta. Ya sabes, calabaza enorme, ya sabes, ese gran alrededor se te clavó en el culo. En tu culo, ya sabes, calor, cosas calientes. Ya sabes, te empujó y se quedó atrapado en ti. Pero el centro de la red de explotación sexual infantil era Larry King. Larry King era el mismo tipo de mierda enferma que Alan Barrett, excepto que Larry King era más violento, más seguro de sí mismo. ¿Sabes? Me hice esas cicatrices en el brazo una noche en una fiesta en la que Larry King quería ver lo fuertes que éramos o algo así, ya sabes, y que juntáramos los brazos y encendiéramos cigarrillos y ella necesitara quemarse. Déjalos caer entre tus brazos y deja que se quemen. Y saben pararse ahí desnudos y tocarse sosteniendo sus brazos juntos y quemar cigarrillos. Está filmado en algún lugar. Quiero decir, lo filmaron ardiendo. Quiero decir, lo veía golpear a un niño de 10 años en el culo hasta que sangraba y simplemente se detenía y se detenía. Y él sabría empujarlo hacia abajo, ya sabes, y luego salir, ya sabes, reunirse con personas decentes. El rey también proporcionaba niñas menores de edad para el abuso. Alicia Owen le dijo a los investigadores que tenía 15 años cuando asistió a su primera fiesta presentada por un chico de Boys Town. Garidori la descubrió en la cárcel, donde cumplía una condena por pasar cheques sin fondos. Rey, que conocí a Larry King. En el momento en que conocí a Larry King, no sabía quién era. Yo lo había conocido. Larry King y Alan Bear organizaban con frecuencia las fiestas sexuales infantiles en los áticos del lujoso bloque Twin Towers en Omaha. Yo esposado con las manos detrás de la cabeza y los pies atados y sintiendo cosas diferentes. A veces lo era. Estaba ahorcajada sobre mi cara principalmente por imágenes muy delgadas allí mismo. Durante eso, la ropa fue visible. No lo sé. De acuerdo. No lo sé. De acuerdo. Y sabes, Alicia, eres una víctima, y a una edad temprana. Vamos a salir de cámara por un minuto. Estábamos consternados. Ni siquiera sé si se percibe en el video. De la misma manera que lo percibimos nosotros, en persona. Fue increíble. Es increíble lo que hicieron estos gatos. Creo que nosotros bebimos y consumimos cocaína. No estuve inmerso. Me puso en el grado de huracán. Las drogas son una parte importante de cómo lograron controlar a algunos de los jóvenes.
porque eso es lo que algunos de los jóvenes estaban allí para obtener. Ellos realizaban el acto sexual y luego se les proporcionaba cocaína o cualquier tipo de droga que quisieran. Heroína, ya sabes, no lo sé, pero esa era mi droga preferida. Hasta el día de hoy sigo siendo un adicto. Y aquellos de nosotros que no queríamos involucrarnos y no deseábamos estar involucrados fuimos amenazados. Chris, Vente al por mayor. ¿Y a quién amenazan estos? Larry King, Larry King lo hizo personalmente. creo que lo hizo. Y amenazaron, ya sabes, que puedo encontrar a alguien que te matará y matará a tu familia. Pero Larry King era, diría yo, el centro de transportar a los niños por todo el país. Los aviones solían estar a su nombre, al menos a su nombre. Fueron pagados por Larry King. Nos encontramos con ellos en Padilla. Nos encontramos con el equipo del otro. Había 3 chicos que había visto en una de las recepciones en la capital francesa. Su papá y esos chicos positivos. Positivo. Tendrían. ¿Te refieres a los graduados de Boys Town o a los actuales? No hice un regalo porque se habían ido. ¿Cómo lo lograron por tanto tiempo? No tengo idea. Boys Town se mencionó con frecuencia durante la investigación, pero nos resultó muy difícil obtener información sobre Boys Town. No pude encontrar ninguna información. Sobre mi visita allí, el personal de seguridad tampoco pudo obtener información. Boys Town hoy en día sigue sin querer discutir su implicación con Larry King. Nos prohibieron filmar en Boys Town y su oficial de asuntos públicos rechazó cualquier interferencia. Tendría que darte un no rotundo. En este momento, solo voy a decirle que no participaremos con usted. No tenemos interés en hablar con ustedes. Es algo en lo que ni siquiera nos importa profundizar. Para la primavera de 1990, el Comité Estatal de Nebraska estaba convencido por la evidencia de una red organizada de abuso infantil. Su presidente, Lawrence Schmidt, buscó el consejo de su abogado, Von de Camp. Siguiendo su consejo, Schmidt entregó todas las pruebas juradas al FBI. Pero inmediatamente el testimonio en video se filtró a un medio local hostil. Los medios, inmediatamente, comenzaron a desacreditar a los testigos. Lo hicieron. Los testigos aparecieron en los medios, en el Omaha World Herald, especialmente como los criminales. Los últimos 3 testigos víctimas fueron demolidos por la prensa, particularmente por el Omaha World Herald. El periódico nunca buscó información que respaldara alguna de las acusaciones. El propósito completo de las historias era destruir cualquier credibilidad que estos jóvenes pudieran tener. He oído que la gente decía que Gary Caridore me entrenó y que él dijo. Yo qué decir, pero el hecho es que no conocí a Gary Caridore hasta mucho después de que ya había hablado con la policía de Omaha sobre el abuso y había nombrado a las mismas personas. Paul Benassi sostiene que ni el padre, ni el FBI, ni la policía de Omaha tomaron en serio sus acusaciones. No me preguntaron mucho sobre Larry King o Alex, o incluso Alan Bear en absoluto. Trataron las acusaciones que hice sobre las personas que me abusaron casi como una broma. Las historias eran de tal importancia que los investigadores primero querían probar la veracidad de las historias mientras comenzaban la investigación de los 3. Inicialmente, 3 y luego una cuarta persona contaban las historias. A medida que avanzaba la investigación,
Se hizo evidente para los investigadores que la información no era precisa. De hecho, fue toda una conspiración de acusaciones, ninguna de las cuales tenía alguna verdad. Estuve muy decepcionado con la forma en que el FBI y las fuerzas del orden trataron a la víctima. De hecho, los convirtieron en los infractores, por así decirlo. Y en lugar de tomar la evidencia que les fue entregada por las víctimas y interrogar a las personas que las víctimas identificaron, parecían presionar e intentar que la víctima cambiara su historia. A los investigadores les parecía que el establecimiento de Omaha estaba cerrando filas. Luego, Troy Bonner fue llevado para ser interrogado por el FBI. La actitud del FBI era, ya sabes, de un simple no. Estas cosas no suceden. En la primera entrevista, al ir, me di cuenta que no me creían ni una maldita palabra de lo que decía. Quiero decir, estaban simplemente horrorizados de que me diera cuenta de lo que significaba esa mirada en sus ojos en aquel entonces. Era miedo. Era el miedo a eso, ¿sabes? Quiero decir, había presenciado, ya sabes, de primera mano cosas que, ya sabes, destruirían esta ciudad. Sabes, la posición de la gente, ¿entiendes? No va a ser creído. Perjurio, cárcel, directo. Troy Bonner aceptó retirar su testimonio en video. El FBI utilizó a Troy en un intento de persuadir a la testigo Alicia Owen para que abandonara su evidencia sobre la red nacional de pedófilos poderosos de Larry King. Hemos obtenido la grabación de la llamada telefónica realizada por el FBI el 3 de septiembre de 2019. Es una evidencia significativa para John DeCamp. Este es el agente especial Michael F. Mott. Lo siguiente será una llamada telefónica consensuada, grabada entre Troy Bonner y Alicia Owen. Está bien, me gustaría preguntar. No, háblame. No entiendo por qué mientes. ¿Por qué mientes? ¿De qué estás hablando? Eso es lo que estoy preguntando. Me estás llamando. ¿Por qué estoy mintiendo? Todo el asunto, Alicia. O me dices qué está pasando. Oye, mira. No tengo a nadie escuchándome. Te estoy escuchando. Y espero que me des algunas respuestas. Seré honesto contigo. Conozco el trabajo. No estoy tratando de jugar de nuevo. No voy a ir a la cárcel por ti. Entonces eso es lo que va a pasar. ¿Por qué no pones un trato de cárcel detrás de Dre? No. ¿Sobre qué has mentido? Hola, el chico. No estás aquí hablando con él todos los días. La presión es bastante fuerte. Literalmente, tienes que tener ladrillos por cerebro para enfrentarte al FBI en este país. Y eso es exactamente lo que tienes que hacer para hacerlo correctamente. Ahora, en mi opinión, en mi investigación, son los arquitectos del COVID. Solicitamos al FBI en Omaha una entrevista sobre su investigación del franquicia Franklin escandalquista para el FBI aquí. Creemos que sería inapropiado comentar. Trabajamos esto con usted. Mientras los investigadores buscaban nuevos testigos, se encontraban bajo amenazas constantes. Gary fue amenazado varias veces. Sus vehículos fueron manipulados. Pensaría que quien los manipuló fue una táctica de intimidación porque era tan obvio que estaban siendo manipulados. Gary consiguió. Había una prueba que sé que él obtuvo. Incluso dijo que esta vez se adelantó un paso. Nos habló de este libro. Era como direcciones, números de teléfono, nombres, dijo él. Si supieran que lo tenía, lo matarían. El 11 de julio de 1990, Gary Caradori y su hijo AJ de 8 años volaban de regreso a casa desde Chicago en su avión ligero. Habían visto el juego de béisbol de las estrellas.
y Caradori ha estado siguiendo nuevas pistas. Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están en el campo de maíz de Arroyo, Cameron, tratando de determinar qué causó que este avión privado se estrellara, matando a sus 2 ocupantes. Los cuerpos de Gary Caradori y Akota, de 8 años, fueron encontrados entre los escombros. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dicen que los restos del accidente aparentemente están esparcidos en un tramo de 3/4 a 1 milla de largo en este campo. El hecho de que los restos estén esparcidos sobre una gran área ciertamente demuestra que se desintegró en vuelo. El mecanismo exacto de la ruptura aún se desconoce. La investigación federal nunca pudo descubrir qué destrozó el avión. Faltan cosas del avión. Falta su maletín. Creo que el avión fue saboteado. No tengo ninguna duda. Dentro de las 24 horas posteriores a la tragedia, todos los registros de Caradori fueron confiscados por el FBI. La viuda de Gary, Sandy, todavía no puede aceptar su pérdida. Él es una madre. No quiero ni pensar que alguien asesine a mi hijo. Mucho menos a mi esposo. Pero creo que si alguna vez hablas con cualquier padre, ya sea madre o padre que haya perdido un hijo, quiero decir, lo peor que puedes imaginar es que alguien quiera asesinar a un niño. Realmente siento que alguien mató a mi hermano. Y dentro de mí, sé que alguien le dijo a mi hermano que alguien podría ayudarnos en algún lugar. Alguien sabe algo. Y que Dios ayude a quienes le hicieron eso a él y a su familia. El efecto del accidente de Gary en la investigación, creo que, en efecto, puso fin a que alguien más se presentara. Hay muchas víctimas. Sabíamos de más. Hay más. Todavía están ahí afuera. Tienen miedo de presentarse. Fue entonces cuando terminé porque me di cuenta de que si asesinaban a Gary y a su hijo, no habría nada que lo detuviera. No había ningún documento. No había nada que pudiéramos proponer que lograra hacer algo. Pero la muerte de Gary Caradori despertó la conciencia de Troy Bonner. Le prometió a Sandy que le contaría al comité del senador Schmidt sobre la presión del FBI, que lo llevó a mentir. Aclaré las cosas. Iba a hacerlo y Wood, ya sabes. La verdad saldría a la luz, ya sabes, y alguien sería responsable de su muerte. En el funeral vi a unos agentes del FBI y me miraron. Tenía que reunirme con el senador Overton Schmidt para almorzar después del funeral. Y fue cuando decidí y le dije a mi mamá que no haríamos el almuerzo. Vamos a salir de Lincoln. Ahora, Troy Bonner afirma que la presión del FBI y con la asistencia de la oficina del fiscal del condado en Omaha, lo llevó a jurar una nueva declaración afirmando que él y Alicia Owen habían inventado toda la historia de abuso infantil. Contó esta historia al gran jurado formado para presentar cualquier cargo. El 23 de julio de 1990, el gran jurado emitió un informe extraño y contradictorio. Acusó a Larry King de 4 casos de malversación y dictaminó que había pagado a jóvenes por sexo, pero desestimó las acusaciones sobre su red de prostitución. Acusó a Alan Baer por el grave delito de proxenetismo, pero rechazó las pruebas que lo vinculaban con King o con Citron, a quien señaló que había sido condenado por cargos separados de abuso infantil. Se aceptó que Troy, Alicia y Paul Benassi habían sido abusados, pero no por las personas que identificaron. Y por negarse a retirar su testimonio, acusaron a Alicia Owen de perjurio. El comité legislativo de Lawrence Smith emitió un informe denunciando al gran jurado. Smith reconoce que el sistema falló tanto a las víctimas como a él. Creo que tuve que distinguir un historial que cualquiera podría reunir en 24 años. Me dijeron que eso se reduciría y así fue. Me dijeron que tendría problemas financieros y los tuve. El mensaje no pasó desapercibido para la mayoría de los políticos en Nebraska.
Creo que el mensaje transmitido fue que si alguna vez un comité legislativo intenta realizar una investigación exhaustiva nuevamente, sucederá lo mismo. Ha sacudido mi fe en las instituciones del gobierno. Solía ser un firme creyente. Eso. El sistema funcionaría. Y que las personas que hicieran las cosas mal serían castigadas. Y descubrimos víctimas que afirmaron que habían sido abusados y el gran jurado reconoció que habían sido abusados, pero no intentaron averiguar quién había abusado de esas personas. En su lugar, condenaron a Alicia Owens por perjurio, indefendible desde mi punto de vista. El juicio tuvo lugar en julio de 1991. Troy Bonner testificó que la historia de abuso infantil había sido una invención. Como resultado, Alicia Owen fue sentenciada entre 9 y 25 años de prisión. Caso en la historia de este país, donde algún joven fue sentenciado a 25 o 30 años de prisión por algo como esto. Si fueras a elegir lo que llamo un telesigno, algo que revela lo específico del caso, estaba en la sentencia. Por alguna razón, debían enviar una señal a cada niño que era un testigo potencial. Esa es mi opinión al respecto. Una señal tan fuerte y clara. Si te atreves a dar un paso adelante, si te atreves a hablar, observa lo que sucede. Alan Bear fue multado con $500 después de declararse sin oposición a un cargo reducido de ayudar e incitar a la prostitución. Peter Citron cumplió 2 años de una sentencia de 3 a 8 años. Gracias a las mentiras de Troy Bonner, Larry King nunca enfrentó cargos de abuso sexual infantil por el fraude de $40 millones. Le dieron una sentencia de 15 años, 10 años menos que Alicia Owen. Me siento realmente enfermo. Debería recibir una inyección si estamos haciendo eso. Y si eso fuera a suceder, yo iría con... Gon de Camp, ex senador estatal y veterano de Vietnam, es ahora el único hombre luchando para ayudar a las víctimas de Larry King. Es el abogado que intenta revocar la condena de Alicia Owens y exponer el encubrimiento del COVID. Vivo en Nebraska. Demonios, nací aquí, crecí aquí. Tengo 4 hijos creciendo aquí. Me guste o no, es mi herencia, ya sabes. Bueno, sí es un pozo negro sucio en el que tengo que vivir o mirar hacia atrás en lo que dejé. Eso no es bueno. El costo real, si yo fuera a decirle a mi familia, ha sido el miedo y la intimidación que se ha inculcado en algunos de los niños. Algunos niños estaban muy asustados y de verdad tuvieron problemas para dormir por cualquier cosa. Esa ha sido mi mayor preocupación. Gon ha recibido amenazas anónimas y ha buscado consejo de su amigo y antiguo jefe, el exdirector de la IBM Colby. Bill Colby me dijo mejor que nada que lo único que los malos no pueden permitirse es la publicidad, y eliminarte ahora mismo o hacer algo obvio a uno de tus hijos le traería más problemas de los que vale. Dije que tienes que considerar el posibilidad de algún peligro no solo para su reputación, sino también para su persona. Quiero decir que hay personas que reaccionan de manera bastante violenta a algunos tipos de acusaciones, especialmente si son ciertas. Es más probable una reacción negativa que si son falsas. Si los cargos son falsos, pueden ser respondido de manera normal mediante una demanda por difamación o lo que sea. Pero si hay verdad en ello, ahí puede ser un peligro en esa situación. Hemos visto que eso sucede. Gon organiza una reunión con Troy Bonner, el joven que considera clave para el encubrimiento del COVID. Está en gran peligro. La razón es que lleva el secreto, por así decirlo.
cumplió su propósito para el FBI y otros, al cometer las mentiras que sellaron el COVID. Él sabe que la evidencia de Troy será crucial para el caso de Alicia Owens. Y Troy quiere decir la verdad a pesar de sus miedos muy reales. Mis temores son que, ya sabes, no me van a creer de nuevo. Es solo que, ya sabes, va a ser otro tipo de explotación como la última vez. Ya sabes, y tengo miedo de que eso suceda, o ya sabes, podría terminar muerto. Nuestro ser querido podría terminar muerto. Troy tiene una razón primordial para aclarar los hechos. Quizá alguien tenga mejor idea. Quiero que esto avance y que se haga algo. Algo para que todos esos otros niños a quienes les han sucedido cosas mucho peores puedan presentarse y ver que se pueden tomar medidas. Si deseas protegerte a ti mismo, a tu vida y a la vida de tu familia, tanto ahora como especialmente en el futuro, debes utilizar las instituciones del gobierno que se han establecido para protegerte y hacer que funcionen. Eso significa que vas a la Corte Federal, persigues a las personas que han hecho este encubrimiento y aceptas, lo expones para que ya no haya ningún beneficio de su parte en eliminarte, porque el secreto ha salido a la luz. Sí, por eso estamos aquí hoy, para expresarlo. El consejo dejó a Troy de decir la verdad en la corte. Lo pone en riesgo de ser procesado por la oficina del fiscal del condado. Potencialmente podrían decidir acusarlo, porque ahora él dice que lo obligaron a mentir. Mentí en el juicio de Alicia, mentí ante el gran jurado. Lo hice porque las autoridades me estaban obligando a hacerlo y tenía miedo por mi familia. Potencialmente podrían acusarlo de perjurio. Esta vez, la aparición de Troy en el tribunal mantendrá a Alicia Owen fuera de prisión. Ella está en libertad bajo fianza mientras DeCamp apela su condena por perjurio. A medida que se acerca su audiencia, surgen nuevas pruebas vitales. Alicia afirma que parte del testimonio en video de Troy fue retenido del gran jurado que la acusó. Las grabaciones que fueron mostradas al el gran jurado había sido editado. Todo lo que coincidía con la declaración de Troy, Michelle, coincidía con la mía. Sé que se ha distribuido y creo que tal vez una de las cosas que queremos hacer es mostrarle al juez específicamente cómo, dónde están estos, ya sabes, pequeños segmentos de 5 minutos de mira. Esta cinta dice esto y luego mostrarle que no está en esta cinta. Y esta es la grabación que vio el gran jurado. Voy a intentar conseguir estas grabaciones y veremos qué sucede después. Pero para obtener las grabaciones, DeCamp debe acercarse a uno de los mismos funcionarios a los que ha acusado en el tribunal de estar involucrados en el encubrimiento del COVID. La oficina del fiscal del condado, que dirigió él. Gran jurado en el antiguo caso de Alicia Owen. 127-194. Estoy tratando de obtener las pruebas, las grabaciones y las transcripciones de Troy y Danny. Troy. Von Dan. Tienen todas las propuestas de ley aquí. Robert, permíteme aclarar nuestra posición. Robert Ziegler es el fiscal que intenta enviar a Alicia Owen de regreso a prisión. Después de prolongadas negociaciones, DeCamp emerge con las cintas que el gran jurado nunca vio. De acuerdo. En más de 2 horas de testimonio grabado, se intentaron detallar los viajes por Estados Unidos en nombre de Larry King y Alan Bear. Viajes para tratos de drogas y sexo. Corroboran la evidencia de Alicia. A Los Ángeles. Para John DeCamp, esta es la prueba del anillo sexual del rey que ha estado esperando. Por así decirlo, la operación del arma humeante. En otras palabras, el vínculo con el rey que fue negado. Encubrimiento organizado, planificado y deliberado. El juzgado. Wow, Nebraska. La audiencia comienza. Alicia Owen está lista para testificar. También lo está Paul Bernace. Pero no hay señales de Troy Bonner. DeCamp descubre que Robert Ziegler ha enviado al joven una citación.
Temiendo ser arrestado por perjurio, Troy se ha escondido. Camp está sin su testigo más vital. En el tribunal, el caso de Alicia se aplaza. La oficina del fiscal del condado comienza a buscar a Troy Bonner, el fiscal del condado. Ziegler no dirá por qué. Cada testigo víctima que se presentó de alguna manera o incluso fue un testigo potencial del que alguien escuchó, ha sido asesinado, encarcelado bajo alguna teoría u otra, aterrorizado o expulsado del Estado, desacreditado. Cada perpetrador, incluso los condenados, ha sido tratado como héroe conquistador. Peter Citron vive en la misma casa donde abusó de muchas de sus jóvenes víctimas. Alan Bear vive en la parte más exclusiva de Omaha. Recientemente compró un centro comercial en el centro de la ciudad. Muchos de los otros abusadores nombrados por los niños han ascendido dentro del gobierno estatal de Nebraska y del sistema legal, así como dentro del Partido Republicano. Obviamente, el FBI estaba protegiendo algo mucho más significativo que un grupo de viejos pedófilos, teniendo relaciones inapropiadas con niños pequeños. Estaban protegiendo algo mucho más significativo que un grupo de vendedores de drogas. En mi opinión, estaban protegiendo a algunos políticos muy prominentes, a individuos muy poderosos y adinerados asociados con esos políticos y el sistema político, hasta incluyendo a las personas políticas más altas en todo este país. En busca de los hombres que participaron, se detectó a Larry King. Conde Kemp va a Washington para investigar las conexiones de King en el Partido Republicano y en Capitol Hill. Paul Benassi le proporciona pruebas de que Larry King organizaba fiestas de abuso infantil aquí en su casa alquilada. $5,000 al mes. Washington. Por 1981. Al principio, 3 o 4 veces. El primer año, 1 vez al mes. Algunos de los partidos cuando comenzaron eran partidos de tipo político directo sin sexo. Y luego, cuando algunos de los hombres se habían ido, algunos de los políticos se habían ido, los que habían planeado participar en algún tipo de actividad sexual, que vendría después de la fiesta. Algunos de los niños serían retenidos en las habitaciones de abajo donde, si se comportaban mal o si comenzaban a alterarse debido a las drogas que consumían, los ponían en una habitación de la que no podían salir y los encerraban. ¿Qué tipo de drogas? Cualquier cosa que quisieras. Cocaína, heroína, gaviotas. ¿Entonces esas cosas estaban en fiestas con Larry King y políticos importantes? Sí. ¿Y cualquiera podía acceder a ellas en la fiesta y después? Estaban fácilmente disponibles para cualquiera de antemano. Lo hicieron más arriba que en cualquier otro lugar, y fue algo así como en la trastienda. ¿Se hicieron alguna vez intentos que usted sabe cómo exponer la situación? Hasta donde sé, nunca se ha hecho nada, y la mayoría de las personas que estaban allí ya habían sido comprometidas. El socio del rey era el cabildero de Washington, Craig Spence. Spence llevó a jóvenes, incluido Benassi, en recorridos privados a medianoche por la Casa Blanca. Entonces, ¿estabas en la Casa Blanca en ese momento? Sí. ¿Y cómo obtuviste acceso? Bueno, bajé y vi a Larry King, pero Craig Fenton, quien organizó el viaje para nosotros, y fue una especie de regalo por los servicios que estábamos prestando. ¿Cuántas veces estuviste en esto? ¿10 de un viaje? Llegué a él 2 veces. 2 veces. ¿Y fuiste utilizada para sexo en esas ocasiones? Ninguno. Tras triunfar, después de que dejaste la Casa Blanca, ¿a qué hora de la noche? Era usualmente alrededor de medianoche. Para mí. Fue algo extraño estar en la Casa Blanca a esa hora de la noche, pudiendo entrar a lugares a los que, según nos decían, nadie puede acceder. Vi habitaciones allí que nunca había oído mencionar. Craig Stevenson. Larry King tenía 2 grupos. Uno se llamaba Cuerpos, por Dios, y tenían a los acompañantes. Y había otro grupo que fue iniciado por Larry King, llamado los Golden Boys, que eran niños que generalmente tenían menos de 10 años.
La red de acompañantes de Spencer fue investigada en 1989 por el reportero Paul Rodríguez del Washington Times. Habíamos descubierto una serie de acusaciones y me llevó a una operación de prostitución masculina que ciertamente encaja contigo. Conozcan a este joven, Paul Vanas, y él cuenta una historia de haber sido llevado a la Casa Blanca en alguna ocasión, como una especie de recompensa por la información. Craig Spence está muerto, se suicidó. Tenía etapas avanzadas de SIDA. Era un Gary de SIDA y se quitó la vida. Esto era lo que siempre me molestaba. Afirmaban que era la red de prostitución masculina más grande de la ciudad que jamás habían descubierto. Era $1 millón al año como mínimo. Y sin embargo, solo procesaron al operador, Henry Vincent, y a 3 de sus lugartenientes, por así decirlo. Nunca persiguieron a ninguno de los bronces ni a los clientes que esta operación afirmaba tener. Clientes que corrieron desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, la Casa de Gobierno y las iglesias, dentro de los medios. Así describe Pablo al pueblo. Él estaba en mucho de lo que lideró allí, pero no podíamos probarlo. Casey, porque para acusar a alguien de ese nivel hay que ser muy cuidadoso, ¿entiendes? Pudimos hacerlo. La beta principal nos esperaba. Recibos de tarjetas de crédito cristianas y cheques cancelados y luego listas de los clientes. Los fiscales sabían todo esto. Tenían aproximadamente 20,000 documentos. Sellaron todo el expediente por orden judicial. Y hemos intentado hacerlo. Hemos intentado en varias ocasiones desclasificar eso. Nos han dicho que será un día muy lejano antes de que esos registros se desclasifiquen. Y me hace preguntarme qué hay en esos registros. Sí. Von de Camp cree que el sistema legal sigue siendo subvertido y que las personas protegidas todavía están en el corazón del establecimiento estadounidense. Él espera que este programa exponga una grave injusticia, pero la oposición es formal. Es difícil de creer que posiblemente la persona más poderosa del mundo, el presidente de los Estados Unidos, en la figura de Richard Nixon, no pudo evitar la investigación de Watergate, o que el presidente Reagan no pudo evitar la investigación de Irán-Contra. Y, sin embargo, de alguna manera, este grupo de individuos anónimos, desconocidos y anómalos en Omaha, Nebraska, tiene tal poder que pueden controlar y proteger a todas estas personas de ser investigadas. Esas acusaciones son ridículas. En primer lugar, Nixon encubrió Watergate. Número 1. Bush encubrió Irán-Contra, al menos oficialmente. Y Omaha ha encubierto exitosamente esta situación. En cada caso, la prensa que expuso el problema no fueron las instituciones del gobierno. Habían sido corrompidas, habían sido comprometidas. Ellos se encargaban de lo del COVID. El fiscal general está ahora involucrado. La evidencia de DeCamp ha sido entregada por William Colby a un abogado senior en el Departamento de Justicia. Dijo que el fiscal general. La oficina sería muy sensible a cualquier acusación de abuso infantil. Eso. Era una cuestión de considerable prioridad para el departamento que este tipo de cosas no ocurrieran. ¿Y que lo harían? Asigna un oficial para investigar el caso. Para John DeCamp, la historia del corrupto imperio de Larry King es una advertencia grave para toda América. Controlando 3 o 4 elementos clave, puedes ser dueño de un estado. Puedes hacer que lo correcto se vuelva incorrecto, que la verdad sea mentira y la mentira sea verdad. Si controlas los medios, si controlas el Departamento de Justicia, si controlas a la policía, posees el sistema.